el principio, Dios creó a Adán inocente, sin pecado. Y Dios hizo un pacto con Adán, el pacto de obras, en que Adán iba a ganar su salvación, iba a merecer su salvación por medio de obediencia. Pero sabemos lo que pasó. Adán comió del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios dijo, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Adán se murió enseguida, y la muerte y el pecado pasó a todos los hombres. Por eso ahora, cada hombre, cada persona que nazca, nace con una naturaleza pecaminosa. Y esto hemos heredado de Adán. Adán buscó sus propias imaginaciones y esto afectó toda la raza humana. Todo hombre hereda una naturaleza pecaminosa. Y a causa de esta naturaleza pecaminosa, tenemos deseos de pecar. Ahora nosotros queremos pecar, porque nuestra naturaleza determina nuestros deseos. Y nuestros deseos determinan nuestra voluntad. Por eso el hombre no tiene libre albedrío. Su voluntad no es libre para escoger el bien. Romanos 3 es claro sobre esto. Nadie entiende. Nadie haga lo bueno. Nadie busque a Dios. Todos se desviaron. Así dice Romanos capítulo 3. La naturaleza corrupta del hombre es tan depravada que ni un hombre busque a Dios. Ni un hombre puede escoger a Jesucristo. Algo que no tiene una causa es eterna. Ahora, ¿cuál es la única cosa que no tiene una causa? Que es, decimos en teología, es la primera causa. Es Dios. Dios es la única cosa, la única persona que es eterna. Nadie más es eterno, ni nada más. A pesar de lo que dicen los mormones y Platón, que el alma es eterno. La única cosa que es eterna es Dios. El alma no es eterno y por eso el alma tiene que estar determinado por otra cosa. Esta cosa, vimos que la voluntad está atada de los deseos atados a la naturaleza del hombre. Los arminianos dicen que la voluntad tiene poder de sí mismo, que el hombre sí puede escoger a Dios de sí mismo. La única manera que esto sería posible es si el hombre estuviera completamente indiferente o completamente neutral, sin ninguna inclinación, sin ningún deseo en una cierta dirección. ¿Qué es que vimos la semana pasada? El hombre tiene una inclinación a una cierta dirección. Romanos 3 está muy claro sobre esto. El hombre solamente quiere el mal. Génesis 6:5. El único pensamiento del hombre es maldad y por eso Dios mató a todos los hombres en el mundo, menos 8. Pero Dios, por su misericordia, hizo un pacto. El pacto de gracia y el pacto que hizo con Noé, prometiendo nunca enviar otro diluvio para destruir al mundo y al hombre adentro y los animales, porque Dios sabe que el hombre es malo desde su juventud, desde su nacimiento. La única manera que la voluntad puede ser soberana es que si la voluntad es indiferente, si no tiene una inclinación para ir a un lado o otro lado. Romanos 3 nos enseña que esto no es el caso. La voluntad es sin poder hacer esto porque está atada por los deseos. Y los deseos están atados por la naturaleza. La naturaleza corrupta del hombre determina las inclinaciones y los deseos del hombre. Y los deseos del hombre determinan la voluntad del hombre. El hombre siempre va a escoger según su deseo más fuerte. Y los deseos, ¿de dónde vienen los deseos? De la naturaleza.
Y Romanos 3 nos dice que la naturaleza es tan corrupta que no puede querer el bien. Nadie haga lo bueno. No son mis palabras, son las palabras de Dios. Selección resulta de la mente prefiriendo una cosa sobre otra cosa. Ahora, selección o escoger, ¿cuál es la definición de la voluntad que Jonathan Edwards nos dio? Más o menos, escoger. Esto es lo que significa la voluntad. Y los arminianos nos dicen que Dios trae cada persona a un punto donde la persona es completamente indiferente. ¿Cómo así? Dios borra la naturaleza del hombre. Dios quita los deseos del hombre. No, la Biblia dice que el hombre es corrupta. Nadie haga lo bueno, nadie entienda. Todos se desviaron. Es una doctrina muy extraña que no viene de la palabra de Dios, que Dios borra todos los deseos del hombre, que Dios borra la naturaleza del hombre y da poder al hombre para escoger bien o escoger mal, para escoger a Jesús o escoger al diablo. Es una doctrina extraña que no tiene fundación en la palabra de Dios, pero esto es lo que algunos arminianos nos dicen sobre la voluntad del hombre. Mas, si digamos que esta es verdad, sabiendo que no es verdad, pero si digamos que esta es verdad, si alguien escoge a Jesús y otro rechaza a Jesús, el que escoge a Jesús no merece su salvación, si es de su propia voluntad y no de Dios. Ahora es una obra. Y arminianismo siempre termina en esto. Arminianismo siempre termina en pelagianismo, cuál es obrar para ganar la salvación. Pero cuando Adán quebró el pacto de obras, desde ese pecado, es imposible que el hombre gane o merece su propia salvación. El pacto de obras terminó, Dios hizo otro pacto en Génesis 3:15, el pacto de gracia, en que prometió a enviar a Jesucristo, quien terminó todo en la cruz para nosotros, murió, resucitó, y en Él tenemos la salvación. Efesios 2:8, la fe en Jesús es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, abre la Biblia a Hechos 2:23. Y hoy día vamos a ver otra razón que el hombre no tiene libre albedrío. Si ustedes se acuerdan, los 5 puntos de calvinismo, ¿cómo nos acordamos? Por este acróstico tulipán. Aquí tenemos primero, depravación total. Es el primer punto de calvinismo. Y esto es lo que estamos estudiando ahora. El segundo punto de calvinismo es elección incondicional. Hay que borrar la U. Tercer punto es expiación limitada. El cuarto punto, gracia irresistible. Y el quinto punto es perseverancia de los santos. Estos son los 5 puntos de calvinismo que la Iglesia ortodoxa ha creído desde San Agustín, pero estaba formado estas doctrinas en la Gran Reforma, lo que empezó en 1517, cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis a la puerta de la iglesia en Wittenberg, rechazando la doctrina de la Iglesia Católica. Y después desarrollaron esta doctrina y condenaron a los arminianos, pero hoy en día 90% más o menos de las iglesias evangélicas rechazan estas doctrinas, rechazan la fe histórica y ortodoxa de nuestra propia iglesia evangélica. Todas las iglesias evangélicas
proviene de la Reforma y de la obra que Dios hizo con Martín Lutero y los otros hombres santos. Ahora vamos a hablar sobre presciencia. Y la presciencia de Dios es otra doctrina que prueba que el hombre no tiene libre albedrío. Y vamos a ver esto. Presciencia. En Hechos 2:23 tenemos esta palabra. Hechos 2:23. La Biblia dice, a Jesús, entregado por determinado consejo y presciencia de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándole. Ahora, tal vez ustedes no tienen esta palabra presciencia, depende de qué Biblia está leyendo. Sabemos que cada palabra en la Biblia es una traducción y en el Nuevo Testamento del griego. La palabra en el griego es prognosis. Por eso, tal vez ustedes tienen antes conocimiento, creo que dicen. Ya. Pro significa pre, ¿ya? Y pre significa antes. Pre significa antes, pro significa antes. Gnosis significa conocimiento. Entonces, la palabra presciencia significa conocer en antes. Aquí, ¿qué conoció Dios en antes? Aquí dice la muerte de Jesucristo. Y no solamente conoció que Jesús iba a morir en antes, sino Dios decretó esto. Determinado consejo, dice aquí. Y más, esta palabra también significa que Dios decretó todo lo que pasa en el mundo. Esta es nuestra fe. Todo lo que pasa, pasa porque Dios lo está obrando. Y vamos a ver esto también. Podemos leer esto ahora. En Isaías 46:10. Isaías 46:10. Dice aquí, que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios hace lo que quiere. Dios ha planeado toda cosa que pasa en este mundo. Dios lo ha planeado. Esto incluye todito lo que vamos a ver hoy día. Esto es el primer ejemplo de 3. Hechos 2:23. Vamos a ver 3 ejemplos de presciencia hoy día que prueba que el hombre no tiene libre albedrío. La opuesta de presciencia es contingencia. Y una acción es contingente solamente si pasa por casualidad, por suerte. Puede pasar o no puede pasar. Tal vez pase, tal vez no pase. Esta es contingencia. La doctrina de presciencia destruye esta doctrina de contingencia. Los arminianos nos quieren hacer pensar que es posible que un hombre cree y es posible que un hombre no cree. La doctrina de presciencia nos enseña que esto no es posible. Cada hombre va a creer o cada hombre no va a creer. Piensa en esta manera. Dios sabe quién va a nacer mañana. Claro, Dios es omnisciente. Dios sabe todo. Dios sabe todos los bebés que van a nacer mañana. Dios sabe todos los bebés que todavía ni están formados en la matriz. Dios conoce todos los bebés que van a nacer en un año. Y otra vez la respuesta es claro que sí. Dios sabe todo. La próxima pregunta. ¿Dios sabe cuáles de estos bebés van a creer el Evangelio? ¿Y Dios sabe cuáles bebés no van a creer el Evangelio? Y obvio la respuesta es sí. Ahora viene otra pregunta. ¿Esto puede cambiar?
Esto no puede cambiar, porque si cambia, entonces Dios no sabe. Y Dios sabe todo. Dios sabe exactamente quién va a creer y quién no va a creer. Por eso, el número de los creyentes es fijo y esto destruye el libre albedrío. No es una doctrina de contingencia que cada hombre puede escoger. Dios sabe quién va a escoger. Ni depende en el hombre, lo que vimos la vez pasada. Su naturaleza es tan dañada que no puede creer. El hombre no puede cambiar la presencia de Dios. Y la presencia de Dios no es dependiente en la voluntad del hombre. Si eso estuviera el caso, el Creador sería sujeto a su creación. Pero el Creador ciertamente no es sujeto a su creación. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, dice en Isaías 46, 10. Las acciones del hombre y todo lo que hace, Dios no solamente sabe en antes, pero también Él los ha predicho. Dios predijo muchas acciones de Faraón. Vamos a Éxodo capítulo 3. El primer ejemplo de la presencia de Dios es que Dios sabía que Jesús iba a morir y que esto no puede cambiar. El segundo es Éxodo 3:19 con 4:21. Éxodo 3:19. La Biblia dice, y yo sé, Jehová Dios está hablando, y yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. ¿Qué está pasando aquí? Israel, el pueblo escogido de Dios, son esclavos en Egipto. Y ellos claman a Dios y Dios escuchó sus clamores y la Biblia dice que Dios se acordó de su pacto que hizo con Abraham. Dios hizo un pacto con Israel, la iglesia del Antiguo Testamento, los judíos. Y cuando ellos clamaron a Dios, Dios escuchó y dijo, voy a salvar a mi pueblo. Y Dios mandó al rey de Egipto, Faraón, deja ir a mi pueblo. Dios sabía algo. Dios sabía que Faraón no iba a dejar ir a su pueblo. Aquí en Éxodo 3:19 dice, yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Dios sabe todo lo que pasa en el mundo. Dios sabe todo lo que va a pasar en el mundo. Esta es la doctrina de la presciencia. No solamente sabe todo lo que va a pasar, sino Dios también predijo lo que va a pasar. Dios ha planeado todo lo que va a pasar y eso vamos a ver después. Pero primero vamos a Romanos capítulo 9 y después vamos a regresar a Éxodo. Vamos a Romanos capítulo 9 y vamos a leer versículos 13 a 23. Romanos 9:13. La presciencia de Dios tiene su fundación en el pasado, porque Dios es eterno. No hay ninguna manera que algo va a pasar que Dios no sabe. Entonces, si Dios sabe todo lo que va a pasar, ninguna acción es contingente, nada pasa por casualidad o por suerte. Aquí, en Romanos 9, versículo 13, el apóstol Pablo escribe, ¿cómo está escrito? Otra vez, cuando leemos cómo está escrito, sabemos que viene del Antiguo Testamento. ¿Cómo está escrito en el Antiguo Testamento? En este caso, Malaquías 1. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera.
Porque Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y que mi nombre sea predicado por toda la tierra, de manera que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Me dirás entonces, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques contra Dios? Dirá lo formado al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria? La intención de Pablo en Romanos 9 no es vaga. Es clara que cuando Pablo escribe, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, que está hablando sobre la predestinación, que Dios da la salvación, da misericordia al que Dios quiere. Por eso, la predestinación, la salvación, no es por la voluntad del hombre, sino por la voluntad de Dios. Romanos 9 no puede ser más clara. En versículo 14 aparece una pregunta que tendrá el lector, sabiendo, cuando el hombre orgulloso escuche esto, ¿qué? Yo no puedo escoger a Jesús, ¿qué? Dios ya determinó esto en la eternidad antes que yo nací. ¿De qué estás hablando? Esto es injusto. Pablo, sabiendo que el hombre orgulloso, que el hombre natural va a decir esto y va a decir, yo soy más grande que Dios, yo puedo decidir lo que yo quiero, Dios es injusto. Sabiendo que el hombre orgulloso va a decir esto, Pablo contesta la pregunta, ¿Dios es injusto? Pablo dice aquí, en ninguna manera. Y después defiende esta doctrina. Después Pablo dice que es verdad que la voluntad del hombre es bajo necesidad. Y esta es la presencia también. Si Dios sabe todo lo que va a pasar, estas acciones no pueden cambiar. Es imposible, porque Dios no solamente sabe, Dios es el que planeó todas estas acciones. Pablo dice, en ninguna manera. La voluntad del hombre es bajo necesidad de la voluntad de Dios en la elección, en la predestinación. Más prueba viene después, cuando Pablo dice que Dios no otorga esta misericordia por los esfuerzos del hombre, sino por su propia voluntad. Del que quiere, da misericordia. El que no quiere, ¿qué hace? Endurece, dice la Biblia. Pablo da la ilustración de Faraón, lo que leímos. Y después Pablo da la pregunta, ¿quién puede resistir a la voluntad de Dios? ¿Y cuál es la respuesta a esto? Nadie puede resistir la voluntad de Dios. Esto resulta en los que apoyan libre albedrío para gritar que el hombre está esclavizado por la necesidad, que el pecado entonces no es su culpa. Si yo estoy bajo necesidad, si Dios predeterminó antes de la fundación del mundo, ¿quién va a recibir la salvación? Yo no soy culpable. ¿Qué dice el apóstol Pablo sobre esto? Nadie puede encontrar misericordia si no es la voluntad de Dios, dicen ellos. Deben hacer esta pregunta. ¿Por qué Pablo va a escribir todas estas inquietudes que tiene el hombre orgulloso si no es la verdad?
Pablo aquí está defendiendo la verdad sobre la elección, la predestinación, la presencia de Dios, diciendo quién ha resistido a su voluntad. Y es claro que la voluntad del hombre es sujeto a la voluntad de Dios. Libre albedrío está ahogado porque no hay tal cosa. Es claro que la voluntad del hombre es sujeto a la voluntad de Dios. La presencia y libre albedrío son contradictorias. Los dos no pueden existir juntos. Es imposible reconciliar estas dos posiciones. Muchos admiten esto. Hay pastores que dicen esto. Yo estoy de acuerdo que Dios ha predestinado todo. Yo estoy de acuerdo que el hombre tiene libre albedrío para escoger a Dios de su propia fuerza. ¿Qué? Ellos dicen que yo sé que dos cosas existen, pero yo no puedo reconciliar estas dos cosas porque es imposible reconciliar las dos cosas. No cree esto. Romanos 9 es claro que el hombre no tiene libre albedrío, que todo es predestinado por la voluntad de Dios. No hay ningún misterio. La presencia de Dios es una doctrina bíblica y el libre albedrío del hombre es una doctrina que la Biblia refuta. Esta doctrina, pero ofende la razón del hombre natural. Ellos piensan que Dios es un tirano malo, quien está jalando las sogas, es un titiritero jalando las sogas para su propio placer y sufrimiento del hombre. Dicen que calvinismo resulta en fatalismo y desánimo para evangelizar. Solamente tenemos que mirar a la historia y ver que esta es una mentira, porque los hombres más grandes de la fe en la historia, ¿quiénes eran? Calvinistas. Martín Lutero, Charles Spurgeon, George Whitefield. Estos eran hombres grandes que por medio del trabajo de él y el Espíritu Santo obrando en él, ellos vieron que muchos llegaron al conocimiento de la verdad bajo sus ministerios. Ellos ganaron almas en gran manera y todos eran calvinistas. Desesperación total trae nueva vida. Cuando el hombre entiende que sin Dios no puede hacer nada, ¿qué hace? Corre a Jesucristo para la salvación. El hombre corrupto quiere echar la culpa a Dios y específicamente en su voluntad injusto según ellos. El regaño del apóstol sigue aquí en Romanos 9, diciendo, ningún hombre puede responder contra su creador. Mira lo que dice, todos deben callarse. Versículo 20, la analogía del alfarero y el barro en versículo 21 es para mostrar que el hombre no tiene libre albedrío, sino es dependiente completamente en su creador. El hombre no puede hacer nada sin la gracia de Dios. Otra cosa que dicen algunos arminianos, dicen que Romanos 9 no se trata de la salvación. Qué chiste. Lee Romanos 9, a ver de qué se trata. El apóstol Pablo se trata exactamente con la salvación. Pero si esto es verdad, lo que no es, pero digamos que es verdad, en ninguna manera ayuda a probar el caso de libre albedrío. ¿Cómo ayuda a Esaú, quien la Biblia dice que Dios aborreció? ¿Cómo? Y dice que escogió su hermano menor. ¿Cómo ayuda a Esaú? Esaú no podía vencer la presencia divina y la predestinación. Fue decidido en el cielo antes que nacieron los gemelos. Dice en estos versículos en antes. Y la objeción que este pasaje no se trata de libre albedrío es locura. El Mesías no vendría por la línea de Esaú, sino por la línea de Jacob. Las promesas hechas a Abraham y su simiente serían cumplidas en la línea de Jacob. El hecho que Dios dice que amó a Jacob y aborreció a Esaú viene de Malaquías capítulo 1. Y el asunto del profeta Malaquías es mostrar que la ingratitud de Israel para la bendición dado a ellos. Dios escogió
a Jacob, rechazó los edomitas. ¿Por qué? De su propio beneplácito, de su propia voluntad, porque Dios quería. El hecho que el alfarero tiene poder sobre el barro también destruye esta doctrina de libre albedrío. Pablo no hablaría sobre las quejas de los hombres si algunos no pensaban que era la culpa del alfarero. Algunos piensan que es la culpa del alfarero. Y esta es la objeción falsa, cuando entienden que libre albedrío es de ningún efecto. El alfarero hace algunos vasos para honra, dice aquí, y otros vasos para deshonra, dice aquí. Si tú tienes barro, piensa, aquí Pablo da el ejemplo, piensa, tú eres el alfarero y tú tienes barro y vas a hacer dos cosas. Uno, vas a hacer un perro y con el otro vas a hacer un gato. Ahora, después haces un perro y haces un gato y ahí están. El gato te dice, yo no quiero ser gato, yo quiero ser perro. ¿Cómo va a decir eso? Tú hiciste esta cosa, ¿cómo va a responder contra el que hizo? Esto es el ejemplo que el apóstol Pablo da. Dios hace un vaso para honra, Dios hace otro vaso para deshonra. ¿Cómo va a quejarse el vaso de deshonra? Él no es el creador, es de la voluntad del creador lo que él va a hacer. Si quiere hacer dos vasos para honra, puede hacer. Si quiere hacer dos vasos para deshonra, puede hacer. Si tú quieres hacer dos perros, puedes hacer. Dos gatos, puedes hacer. Es por la voluntad del creador y Dios es el creador. Dios es la primer causa. Ahora, tenemos algo importante en que necesitamos hablar, porque ahora ellos dicen, vea, entonces Dios es el autor de pecado. Vamos a ver qué pasa. Ahora, ya leímos Éxodo 3:19. Ahora vamos a leer Éxodo 4:21. Éxodo 4:21. Éxodo 3:19 dice que Dios sabía que Faraón no iba a dejar ir al pueblo. Y Éxodo 4:21 dice, y dijo Jehová a Moisés, cuando hubieres vuelto a Egipto, mire que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. ¿Cuál es la razón que Faraón no va a dejar ir al pueblo? Porque Dios endurece su corazón. Pero espera, aquí tenemos otra doctrina. Tenemos la voluntad revelada de Dios. Deja ir a mi pueblo. Y tenemos la voluntad secreta de Dios. Lo que aquí no es secreta para nosotros porque la Biblia revela en este caso. Pero estamos hablando sobre la mayoría de los casos, la Biblia no revela la voluntad secreta. Ni debemos buscar la voluntad secreta de Dios porque está escondido en la divinidad. Y no es nuestro derecho para buscar su voluntad secreta. Esto se queda con Dios. La voluntad revelada de Dios es esto, es el mandamiento. Faraón, deja ir a mi pueblo, dice Jehová Dios. Esto es la voluntad revelada. Es un mandamiento. Pero Dios quería esto. Dios quería que Faraón cumpla esto. Y la respuesta es no. Dios endureció su corazón. La voluntad secreta era que Faraón no iba a dejar ir al pueblo de Israel. ¿Y por qué? Y aquí viene la respuesta. Por el mayor bien. Dios permite pecado hasta que Dios endureció el corazón de Faraón por el mayor bien. ¿Para qué? ¿Qué hizo Dios? Dios mandó plaga tras plaga tras plaga. Y todos los pueblos alrededor escucharon sobre el poder y la gloria del único Dios verdadero, Jehová Dios. Dios mandó, Faraón, deja ir a mi pueblo. Pero Dios nunca quería esto.
También con Hechos 2:23, uno de los mandamientos, no matarás. ¿Era pecado que los judíos y los romanos, era pecado cuando mataron a Jesucristo? Obvio, sí, es pecado matar. Era pecado cuando ellos mataron a Jesús. Al mismo tiempo, esto era el plan de Dios. Esto todos entendemos también, que la salvación viene por medio de fe en la muerte, la sangre de Jesucristo. Esto era el plan de Dios, que Jesús se muere, que los romanos y los judíos le crucifiquen. Esto es pecado, matar es pecado, pero esto es el plan de Dios. La voluntad revelada, no matarás. La voluntad secreta, vas a matar. ¿Para qué? Para el mayor bien. Porque sin la muerte de Jesucristo no hay salvación, no hay perdón de pecado. Pero Dios descendió a nosotros, a su iglesia, en un pacto, en que Jesús es nuestro fiador. Él murió en nuestro lugar, llevando nuestro pecado en su propio cuerpo. Además de esto, tenemos otro ejemplo, y este es el tercer ejemplo de presencia que vamos a ver esta mañana. Abre la Biblia ahora a Génesis 45:5. Y esto con Génesis 50:20, pero primero 45:5. Y aquí la Biblia dice: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, que para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José está hablando aquí. Y José aquí está en Egipto. ¿Y qué pasó en la historia de José? Su padre, Jacob, le dio una chaqueta, ¿ya? Porque amaba a José más que sus otros hermanos. Y José era el hermano menor. Y José tuvo sueños. Y en sus sueños, sus hermanos mayores le iban a servir. José iba a ser el jefe de sus hermanos mayores. Entonces José viene con su nueva chaqueta, diciendo a sus hermanos: ¿sabe qué, hermanos mayores? Ustedes me van a servir. Yo tuve estos sueños y tuvo más que uno. Él está diciendo: ustedes me van a servir. Yo soy el jefe de ustedes. ¿Qué pasa? Sus hermanos mayores están: ¿quién es este? ¿Quién es este joven? ¿Por qué me habla así? Yo soy el hermano mayor. Que yo le voy a servir. Entonces ellos se enojaron. ¿Y dónde están? Están en el campo. Hay un hueco. Le meten José en el hueco. Porque cuando José viene, ¿sabe qué dicen los hermanos? Aquí viene ese soñador. Ellos están pensando: ese soñador ha tenido sueños que nosotros le vamos a servir. Aquí viene este soñador. Entonces ellos están enojados. Aquí viene un hueco. Ellos le meten en el hueco. Ahí pasa un grupo de personas que venden esclavos. Ellos le querían matar a José. Y pusieron su chaqueta en sangre. Y dijo a su papá Jacob: mire, José se murió. Encontramos su chaqueta llena de sangre. Y está llorando Jacob. Mientras ellos le vendieron a este grupo que vende esclavos. Le vendieron a ellos. Ellos se fueron a Egipto. Ahí está José en Egipto. Y José estaba preso. Después Dios se levantó José. Él era número 2 en todo Egipto. Después del rey Faraón era José. Él era número 2 en todo el pueblo. Como Dios levantó a José. ¿Y por qué? Todo esto era el plan de Dios. Era pecado para meter a José en ese hueco. Era pecado para vender a José. Era pecado para mentir a su padre Jacob. Sí. Todo era pecado. Esto era el plan de Dios. Dios sabe cómo va a reaccionar cada hombre en una situación. Entonces, Dios arregla las circunstancias para cumplir su propósito. Cada hombre quiere pecar. No es que Dios le está esforzando a pecar.
A causa de la naturaleza dañada, corrupta, depravada, el hombre quiere pecar. Dios no está esforzando a nadie a pecar. El hombre quiere pecar. Le gusta pecar. Estos son los deseos de su naturaleza y su voluntad es solamente maldad. Entonces el hombre quiere hacer eso. Y Dios, sabiendo qué va a hacer cada hombre en cada situación, arregla las circunstancias para cumplir su propósito. Igual los hombres son culpables, porque ellos están pecando. Vendieron José, Dios levantó a José. ¿Para qué? Había hambre en Israel. Había hambre donde estaban viviendo el pueblo de Israel. No había nada para comer. Iban a morir. Los animales iban a morir. ¿Qué hizo Dios? Levantó José, número 2, en todo Egipto. Él estaba en cargo de quien recibe comida, porque en Egipto había graneros llenos de comida. Todos viniendo a Egipto para recibir comida para que no se mueran. Entonces Jacob mandó a los hermanos mayores a Egipto. Ahí está José. Ustedes me van a servir. Ahí está José. Ellos vienen rogando comida, diciendo no tenemos nada para comer. Ahí está nuestro padre allá, nuestro hermano menor está allá. Y José, no voy a contar toda la historia, ustedes pueden leer, pero Dios levantó a José ¿para qué? Para preservar vida, dice aquí en Génesis 45:5. Ahora pues no os entristezcáis, dijo José a sus hermanos mayores, ni os pese de haberme vendido acá, que para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José está diciendo, esto era el plan de Dios, me envió Dios aquí a Egipto. Esto era el plan de Dios para salvar a su pueblo escogido de Israel. Los hermanos mayores vinieron pidiendo comida. José les dio comida. Ahora vamos a Génesis 50:20. Vosotros pensaste mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Tenemos los 3 ejemplos de presciencia: la muerte de Jesucristo, endurecer el corazón de Faraón y la historia de José. Dios utiliza el pecado del hombre para el mayor bien, para cumplir su propio propósito. Toma consolación en esto, que cualquier cosa que pase en este mundo, pase porque Dios lo ha planeado. Esto incluye la desobediencia de Faraón, la maldad de los hermanos de José y el matar a su único hijo Jesucristo. Dios está en el trono, el Rey soberano, y Él hace todo según su beneplácito. Y si tú eres un hijo de Dios, siembra este verso en tu corazón. Romanos 8:28 dice, y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo lo que pasa en nuestra vida es planeado por Dios. Y todo lo que pasa en nuestra vida, si somos hijos de Dios, es para nuestro bien. Piensa en eso mientras está sufriendo.